Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a Mente Literaria. Hoy vamos a adentrarnos en un libro que, cuando se publicó en 1988, revolucionó la psicología, el mundo espiritual y las librerías de medio mundo. Su título, Muchas vidas, muchos sabios. Su autor, el psiquiatra estadounidense John Gottman. Este no es un libro de ficción. No es una novela de fantasía. Es la historia real de cómo un científico, formado en Yale, jefe de psiquiatría en un hospital de Yale, encontró algo que jamás buscó, evidencias clínicas de vidas pasadas. Y lo que es más sorprendente, no las encontró en un monasterio del Himalaya, sino en su propia consulta, a través de una paciente común llamada Catherine. Hoy te voy a contar qué dice este libro, por qué provocó tanto escándalo, qué enseñanzas deja y por qué, más de 30 años después, sigue siendo un antes y un después para miles de lectores. Si alguna vez has sentido que ya conocías a alguien al primer vistazo, o que tienes un miedo sin explicación, quizás este programa te interese. Empezamos. Para entender el impacto de muchas vidas, muchos sabios, hay que conocer primero a su autor. Brian Weiss nació en 1944 en Nueva Jersey. Estudió en la Universidad de Columbia y luego en la Facultad de Medicina de Yale. Se especializó en psiquiatría y durante años dirigió el departamento de psiquiatría del de Yale. Estamos hablando de un hombre de la ciencia más ortodoxa. Weiss creía en lo que podía medir, en lo que podía ver. No creía en la reencarnación. No creía en la parapsicología. Ni siquiera le interesaba la espiritualidad. Su enfoque era el de la psicología tradicional, traumas de la infancia, conflictos inconscientes, terapia cognitiva. Nada más. Y entonces, en 1980, llegó Catherine. Tenía 27 años, era joven, inteligente, pero sufría de ataques de pánico devastadores. Fobias intensas, miedo a ahogarse, a la oscuridad, a los espacios cerrados. También tenía pesadillas recurrentes. La terapia convencional, durante meses, no dio resultado. Weiss probó medicación. No funcionó bien. Probó terapia de conversación. Avances mínimos. Como último recurso, usó la hipnosis clínica, una herramienta que él dominaba. La idea era regresar a Catherine a la primera infancia, buscar el origen de sus miedos. Pero algo extraño ocurrió. Bajo hipnosis, Catherine no recordaba su niñez. Empezó a hablar de otra época. Dijo llamarse Aronda. Describió un paisaje del año 1863 a.C., cerca del río Nilo. Hablaba como si estuviera allí. Describía ropas, sonidos, olores. Y cuando salía de la hipnosis, recordaba todo con claridad. Weiss pensó que era una invención de su mente. Pero luego pasó algo que lo dejó sin palabras. Catherine recordó su propia muerte en esa vida. Se ahogaba en una inundación. Al despertar, su fobia al agua había disminuido notablemente. Y así, sesión tras sesión, fueron apareciendo más vidas. A lo largo de los meses, Catherine recordó al menos una docena de vidas pasadas. No eran todas importantes ni famosas. Al contrario, eran vidas corrientes, a veces duras, a veces breves. Fue una joven egipcia que murió ahogada. Fue una sirvienta en la España medieval, que murió de peste. Fue una prostituta en la antigua Roma, apuñalada en una calle. Fue un hombre en la Alemania del siglo XVIII, curtidor de pieles, que perdió a su familia en un incendio. Fue una niña en la antigua Grecia, que apenas vivió unos años. Cada una de esas muertes dejaba una huella. Las fobias de Catherine, según explica Weiss, no venían de su infancia actual, sino de esos finales trágicos. El miedo a ahogarse venía del Nilo. El miedo a la oscuridad venía de una tumba sellada en otra vida. El pánico a los espacios cerrados venía de haber sido enterrada viva en una cultura antigua, y lo más importante, al recordar esas muertes, al revivirlas con conciencia adulta, los síntomas desaparecían. No con pastillas, no con años de terapia, sino con la simple exposición a ese recuerdo remoto. Para Weiss, eso era un dato clínico imposible de ignorar, pero todavía faltaba lo más inquietante. A partir de cierta sesión, Catherine comenzó a hablar de una forma distinta. Su voz cambiaba. Se volvía más pausada, más grave. Usaba un lenguaje diferente, como si no fuera ella quien hablaba. Y empezó a transmitir mensajes que no podían venir de una joven de 27 años sin estudios espirituales. Weiss llamó a esa voz los sabios o los maestros. No eran ángeles ni dioses, sino algo así como almas avanzadas que dictaban enseñanzas desde un plano superior. Y esas enseñanzas son,
para muchos lectores, el corazón del libro. ¿Qué decían los sabios? Te resumo las ideas principales. Primera, la muerte no existe. Solo cambiamos de cuerpo, como quien cambia de ropa. El alma continúa. No hay un fin, solo transformación. Segunda, elegimos nuestras vidas. Antes de nacer, planificamos las pruebas que necesitamos para aprender. Las dificultades no son castigos, sino lecciones elegidas. Tercera, el tiempo es una ilusión. Todo ocurre simultáneamente. El pasado, el presente y el futuro están entrelazados. Por eso podemos recordar vidas pasadas y también, en algunos casos, atisbar el futuro. Cuarta, el propósito de la vida es el amor y el conocimiento. No acumular riquezas ni poder. La meta es aprender a amar incondicionalmente y a desarrollar la sabiduría. Quinta, reencarnamos con las mismas almas. Formamos grupos de almas que viajan juntas a lo largo de las vidas. Ese amigo que te cae mal sin razón, ese amor que reconoces desde el primer segundo, ese jefe que te hace la vida imposible, es posible que hayan sido tu padre, tu hijo o tu maestro en otra vida. Y una más, no juzgues. El juicio es una trampa del ego. Nadie sabe la lección que el otro necesita aprender. Estos mensajes, repetidos a lo largo del libro, transformaron por completo a Ronnie Ray. Pasó de ser un escéptico a convertirse en un divulgador de la regresión a vidas pasadas, pero si hay un episodio que marcó un antes y un después en la vida de Weiss, es el siguiente. En una sesión, Catherine empezó a hablar de un padre y un hijo. Dijo, el padre se llama Abron. El hijo se llama Donclo. El padre murió de un ataque al corazón, en el hospital de Tsieg. El hijo murió por la garganta, en un accidente. Weiss se quedó helado. Abrom era el nombre hebreo de su propio padre, que había fallecido de un infarto en el hospital de Tsieg de Nueva York. Jordan era su hijo, que había muerto en un accidente a los 23 años, cuando se le reventó la tráquea. Esos datos eran privados. Catherine no podía saberlos. No los había mencionado en terapia. Ese fue el punto de inflexión. Weiss ya no pudo seguir creyendo que todo era casualidad o fantasía. Algo en Catherine estaba accediendo a información que trascendía su mente consciente. Y esa información era precisa. A partir de entonces, Weiss comenzó a investigar, a registrar las sesiones, a contrastar datos históricos que Catherine mencionaba. Algunos eran verificables. Muchos otros, no. Pero para él, la evidencia más poderosa era terapéutica. Catherine sanó por completo. Sus ataques de pánico desaparecieron. Dejó la medicación. Y su vida cambió radicalmente. Weiss escribió el libro en parte para compartir ese caso, y en parte para normalizar una técnica que él consideraba valiosa, la hipnosis regresiva a vidas pasadas. Ahora bien, no todo es aceptación. Muchas vidas, muchos sabios han recibido críticas durísimas desde su publicación. Vamos a nombrarlas porque un análisis honesto no puede ignorarlas. Primera crítica, falta de método científico. Weiss no hizo un estudio controlado. No grabó todas las sesiones al principio. No usó verificadores externos. Todo se basa en su palabra y en sus apuntes clínicos. Segunda crítica, la hipnosis no es fiable. Es bien sabido que bajo hipnosis las personas pueden generar falsos recuerdos, mezclar imágenes de películas, libros o conversaciones. Un paciente que cree en la reencarnación puede fabricar vidas pasadas sin querer. Tercera crítica, sesgo del terapeuta. Weiss ya estaba convencido, después del episodio de su hijo, de que había algo real. Eso pudo influir en cómo dirigía las preguntas durante la hipnosis. Los críticos hablan de su gestión inconsciente. Cuarta crítica, explicaciones alternativas. La psicóloga Elizabeth Godle, experta en falsos recuerdos, sostiene que las regresiones pueden estar creando recuerdos en lugar de recuperarlos. Y que la mejoría de Catherine podría deberse al efecto placebo o a la simple catarsis emocional, no a la reencarnación real. El propio Weiss reconoce parte de esto. En el libro admite que no tiene pruebas físicas. Pero defiende que, como psiquiatra, su deber es ayudar al paciente. Y Catherine mejoró. Para él, eso es un hecho. Entonces, ¿el libro es ciencia o es fe? Yo diría que es un testimonio. Y como testimonio, su valor está en lo que despierta en cada lector. Más allá de si crees o no en la reencarnación, muchas vidas, muchos sabios ofrecen enseñanzas prácticas que puedes aplicar aunque seas escéptico. Te dejo 3. Primera, desdramatizar el miedo a la muerte. El libro insiste en que la muerte es solo un cambio. Para quienes sufren por la pérdida de un ser querido, esta idea puede ser un bálsamo. No elimina el dolor, pero lo transforma en esperanza de reencuentro. Segunda,
tomar las dificultades como lecciones. Si crees que cada problema que enfrentas lo elegiste antes de nacer para aprender algo, entonces dejas de ser víctima y te conviertes en aprendiz. Eso no significa justificar el maltrato, ojo. Pero sí significa preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Tercera, prestar atención a los vínculos inexplicables. Esa persona que te atrae sin motivo, ese lugar que te produce paz o miedo irracional, esa habilidad que tienes sin haberla estudiado, pueden ser ecos de otras vidas. No necesitas una regresión para aprovecharlo, puedes honrar esa intuición como una guía, y una cuarta, muy práctica, el perdón. Los sabios del libro dicen que el perdón libera al que perdona, no al otro. Si alguien te hirió, quizás en otra vida fuiste tú quien hirió. O quizás esa persona aceptó ser la mala de tu historia para enseñarte algo. Perdonar no es olvidar, es soltar el rencor para que tu alma pueda avanzar. Estas ideas, incluso como metáforas, tienen poder terapéutico. Y eso es innegable. Termino con una de las frases más bellas del libro, dicha por los sabios a través de Catherine: no necesitan ir a templos ni santuarios. El templo está dentro de ustedes. La sabiduría está en su interior. Escuchen su voz interior, que nunca les mentirá. Muchas vidas, muchos sabios no es un libro para convertirte a nada. Es un libro para abrir una puerta. La puerta de la posibilidad. La posibilidad de que esta vida sea solo un capítulo en una historia mucho más larga. La posibilidad de que las personas que amas sean compañeras de viaje en muchas vidas. La posibilidad de que tus miedos más extraños tengan una explicación hermosa y antigua. Yo no sé si recuerdo otras vidas. Pero algo sé, después de leer este libro, miro mis miedos, mis amores y mis pérdidas con otros ojos. Y eso, al menos, ya es un regalo. Si te ha gustado este análisis, compártelo con alguien que crea que la muerte es el final. O con alguien que tenga miedo al agua. O con alguien que acabe de perder a un ser querido. Y si quieres que hablemos de otros libros como este, búscame en redes como Mentes en Expansión. Yo me despido con una última frase del libro: el alma recuerda lo que la mente olvida. Gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio.